No estamos solos, nunca lo estuvimos. Es muy probable que hayamos hecho contacto con extraterrestres y el público aún no lo sabe, y que ese contacto se inició en nuestro planeta, en un pasado que aún no conocemos del todo, que podríamos ser parte de aquella vida primitiva encapsulada en meteoritos caídos hace eones, que aún se sigue investigando y del cual no tenemos nada claro. Sumado a esto los intentos en recibir y enviar señales al espacio profundo, para ver si alguna civilización pueda escucharnos. Porque así se inicia todo lo concerniente a la necesidad de comunicarnos con seres de otros mundos, desde el análisis de meteoritos con rastros de evidencia microscópica extraterrestre, y posteriormente enviando señales de radio a ciertas partes del universo, para que algo o alguien la responda. Hay una historia que habla de ello, y hoy se la contamos. Personas como Otto Hahn, David Whelan, Nikola Tesla, Guillermo Marconi, Charles Jenkins, entre otros, fueron pioneros del contacto extraterrestre, ya sea en forma de microbios o de señales de radio, y no son cuentos de hadas. El gobierno estuvo involucrado en ello, cuyas investigaciones y descubrimientos hasta hoy no fueron aclarados fehacientemente, y algunos inclusive ignorados, pero nunca refutados, lo que hace que todo siga siendo un misterio, obligándonos en este punto a preguntar: ¿acaso esta historia casi ignorada dio resultados positivos? Y la respuesta es sí, ya que el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre denominado SETI, creado por Carl Sagan y Frank Drake, tuvo aquel antecedente en cuenta para su proyecto que aún se mantiene, y al mismo tiempo confirmando otros eventos relacionados con descubrimientos asombrosos, uno de los cuales conoceremos hoy. El contacto extraterrestre, primera parte, breve resumen de sus inicios y la sorprendente señal ¡wow! Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En su libro Fly Saucers, Serious Business, o Platillos Volantes, un trabajo serio, editado en 1967, el investigador Frank Edwards planteaba en el capítulo La vida en el espacio exterior que la búsqueda de evidencias de vida en otra parte del universo es una historia muy larga, es una historia de secreto estricto, de frustración prolongada y de gastos ruinosos. En términos de mano de obra y dinero, se ha convertido para 1966 en una de nuestras mayores empresas científicas, afirmaba el investigador, y agregaba que en el caso de los Estados Unidos, principió oficialmente alrededor de 1924. Antes de ese tiempo, algunos individuos efectuando alguna actividad en este campo, pero fue en un año cuando el gobierno se interesó y financió ciertos empeños. Tenían razones para esperar resultados, y los obtuvieron, aunque no los que esperaban. Incluso, este experimento fue precedido por el del Dr. Otto Hahn, un respetado geólogo alemán, quien razonó que si formas microscópicas de vida estaban preservadas en las antiguas rocas de la Tierra, entonces podrían encontrarse formas similares embebidas en meteoritos, que eran presumiblemente fragmentos de otros planetas. Hahn no tenía fondos ni tiempo suficiente para conducir una investigación continua y detenida en este campo prometedor. Si bien hizo un empleo excelente de lo que tenían, Hahn consiguió cerrar varias tajadas minúsculas de un meteorito que había sido visto caer cerca de Kingiya, Hungría, en 1866, las cuales pulió hasta una delgadez transparente. Se vio agradablemente sorprendido al distinguir bajo el microscopio que figuras delicadas que parecían formas de vida fosilizadas de criaturas terrestres muy primitivas. Algunas de estas cosas eran incuestionablemente estriaciones semejantes a encaje, tales como las que formaría una concha diminuta. Y las mismas conchas minúsculas son el producto de criaturas vivientes, dice en su libro. Después de 2 años de paciente estudio de sus fragmentos de meteoritos, Hahn había conseguido fotografiar lo que llamó 16 grupos familiares de varias esponjas, corales y objetos variados, que reunió como crinodios, diminutas cosas vivientes con vástagos y brazos, que existieron y todavía existen, dice Edward, en el cieno de los mares originales. Para la comprobación de sus descubrimientos, el Dr. Hahn puso la evidencia en manos de un zoólogo notable, el Dr. D. A. Whelan, y le pidió la determinación de la naturaleza de los objetos. El Dr. Whelan hizo un estudio cuidadoso y prolongado del material y sus descubrimientos confirmaron lo que había concluido el Dr. Hahn.
Los corales y esponjas en verdad eran semejantes a los de la Tierra, salvo que eran mucho menores. Sin embargo, los objetos que llamó el Dr. Han crinoides resultaron a juicio del Dr. Weyland alguna clase de esponja, pero la conclusión de que todos esos objetos en realidad habían vivido en algún sitio del espacio exterior. El Dr. Han era un hombre eminente, igual que el Dr. Weyland, pero su estatura científica no fue suficiente para protegerlo de los arpones venenosos de sus colegas científicos. Cuando publicó sus descubrimientos en 1880, la postura aceptada en esos días era que no existía vida en ningún otro lugar del espacio, que la vida, tal como la conocemos, era un desarrollo exclusivo y único en este pequeño planeta nuestro. El insinuar, como lo hizo Han, con la concurrencia de Weyland, que en algún lugar del espacio otro cuerpo tuvo formas primitivas de vida y aún podía retenerlas, era nada menos que herejía. Una reunión de hombres de ciencia en la Universidad de Basilea concluyó que el Dr. Han había quedado como un asno y que el Dr. Weyland era su igual. La mayoría de las comunicaciones, las publicaciones de la época científicas que se ocuparon de los descubrimientos de Otto Hahn, las trataron como si estuvieran avergonzadas de tener que ofrecer esa vianda, ese informe, a sus lectores, dice Edward en su libro. Hahn fue calificado por la institución smithsoniana como un hombre desventurado, que ha permitido que su imaginación se desboque. Después de este chaparrón de coles científicas, ni el Dr. Han ni su colega, el Dr. Weyland, dedicaron mayores esfuerzos a proseguir con lo que habían hallado. En su mayoría no pudieron inducir siquiera a sus críticos a que examinen las pruebas. Entonces, como ahora, dice Edwards, confirmando también nuestra postura, los escépticos más enconados eran los menos informados. Pasaron 80 años antes de que otros hombres de ciencia reanudaran el trabajo por el cual habían sufrido Han y Weyland. Luego examinaremos, en parte, cronológicamente hablando, pues mientras tanto, otros hombres estuvieron ocupados en este campo empleando otros sistemas. Uno de estos investigadores fue el notable hombre de ciencia autodidacta yugoslavo Nikola Tesla. Quizás sea más conocido por la bobina Tesla, pero su impacto más grande en el mundo moderno fue su victoria sobre Thomas Edison, que dio por resultado que la corriente alterna, de la cual era partidario Tesla, sustituyera al sistema de corriente directa de Edison. En 1921 se negó a compartir el premio Nobel de Física con Edison, por quien sentía fuerte antipatía personal. Para 1890 Tesla era una figura acaudalada, aunque un tanto excéntrica, en la nueva era de la energía eléctrica y la inalámbrica. Una de sus teorías favoritas era que podía extraerse energía del campo magnético de la Tierra en cantidades tan estupendas que sería posible utilizarla para hacer señales a otros planetas, en caso de que alguien pudiera estar escuchando allí. Después de muchas conferencias con expertos del gobierno para elegir un lugar altamente cargado para su trabajo, Tesla se mudó a Colorado Springs, Colorado, donde estableció su equipo. Era como ninguna cosa que antes hubiera construido el hombre. Un paquete gigantesco de equipo eléctrico creado para enviar una descarga colosal de relámpagos artificiales que pudiera ser soltada en tal forma que cruzara el espacio en una secuencia indicadora de que era obra de seres inteligentes, agrega en su libro Frank Edwards. Tesla triunfó más allá de sus esperanzas más descabelladas en la generación de un choque poderoso. Produjo descargas de relámpagos artificiales que estremecieron literalmente el campo, a muchos kilómetros a la redonda, cambiando en forma alternada el flujo de la corriente a través de esa bobina enorme de 23 metros de diámetro y disparándola por último contra una esfera de cobre, colocada sobre una torre de 60 metros. También quemó una estación generadora de energía y bombillos eléctricos encendidos a kilómetros de distancia, por el inmenso flujo de la corriente de su estación experimental. Una historia fantástica que se encuentra escrita en otro libro, Prodigal Genius, de John O'Neill. Antes que la indignación pública le obligara a parar y desistir para evitar el arresto, Tesla sintió que tenía pruebas que apoyaban su idea original, de que sus puntos y rayas gargantuescos habían sido captados en algún sitio del espacio y contestado, afirma Edwards. Las señales captadas por el dispositivo Tesla en 1899 fueron periódicas y con una sugestión tan clara de número y orden que no pudieron ser atribuidas a ninguna causa conocida entonces por mí, diría el propio Tesla. Y añadió, aunque no descifré su significado, fue imposible que pensara que fueran accidentales. Hubo un propósito tras esas señales. Fueron resultados del intento de algunos seres humanos que no eran de nuestro mundo, de hablarnos por medio de señales. Estoy absolutamente seguro que no fueron causadas por nada terrestre, afirmaría el científico.
La situación de Tesla de que había estado escuchando señales inalámbricas extraterrestres estaba bien fundada, pues en aquel tiempo Marconi con dificultad era capaz de transmitir señales pequeñas y débiles a una distancia de 80 kilómetros, y fue 2 años después de sus experiencias en Colorado Springs cuando Marconi logró enviar la letra S a través del Atlántico en forma inteligible. Tesla dijo que sus instrumentos recibieron una transmisión con una pulsación regular, lo cual no es una característica de la radiación natural estelar, como sabemos ahora después de años de estudios, dice Edwards en 1966 en su libro. La regularidad de las señales y la prontitud aparente con la cual siguieron a las centellas gigantescas son únicas en este tipo de experimentos, agrega Edwards. Al mismo tiempo que Tesla se hallaba bombardeando el firmamento con sus relámpagos artificiales en Colorado, el joven Marconi estaba transmitiendo la letra B corta y sus colaboradores a 80 kilómetros de Wimerox a Portland Meridional finalmente pudieron captar sus señales. En 1921, Marconi informó que había estado recibiendo extrañas señales inidentificables de radio en su yate en el Mediterráneo. Como Tesla 20 años antes, Marconi notó la extraña regularidad de las pulsaciones. Autorizó a su representante en Londres a citarlo diciendo que las señales representaban ciertamente alguna clase de clave que no podía reconocer, excepto la letra B corta, que estaba siendo utilizada en el código de Marconi. Seguimos citando el libro de Frank Edwards. En 1962, los investigadores C.D. Jackson y R.E. Hoffman presentaron una soberbia disertación sobre la prolongada búsqueda de vida en el espacio, hablando en la convención de la Sociedad Americana de Cohetes. En ella, por supuesto, trataron con extensión las experiencias de Tesla y Marconi, y también los resultados fantásticos de un experimento conducido con la cooperación del gobierno de Estados Unidos por el profesor de astronomía en el Colegio Amherst, el Dr. David Tutt, la noche del 23 de agosto de 1924. La Marina fue participante activa en esta aventura por varias razones, siendo una de ellas que había hecho arreglos con Charles Francis Jenkins para probar un aparato construido por un instrumento que podía registrar señales de radio en cinta de papel sensibilizado o en película. Recordemos que Jenkins fue más conocido como el hombre que construyó la primera máquina para proyectar películas de movimiento que tuvo éxito. En años posteriores construyó el primer aparato práctico para convertir las señales de televisión en imágenes, el rudimentario y embarazoso, pero funcional, sistema Jenkins de disco. En 1924, Jenkins había progresado, hasta entonces, en ese método de interceptar y registrar sobre el material fotográfico señales de radio. La Marina deseaba tratar de registrar posibles señales de Marte, durante la aproximación de ese planeta en agosto de 1924, cuando estaría a únicamente 56 millones de kilómetros. Pero la Marina aborrecía ser embreada con la brocha de la chifladura si se divulgaba la información de que había estado buscando señales del espacio y fracasado. Prefirió permanecer en segundo término, proporcionando el dinero, el equipo y los técnicos necesarios, agrega Edwards en su libro. Hallaron su hombre en el Dr. David Tutt. Él era un astrónomo respetable que estaba justificado en sentirse curioso con respecto a Marte. En vez del anticuado telescopio, trataría de emplear el novedoso aparato grabador de radio. Fue una gran noche en los anales del espionaje del espacio. Por una parte, el gobierno ordenó a todos los radiotransmisores estadounidenses que permanecieran silenciosos durante el periodo de la prueba. Dentro de la radiocámara Jenkins, un rollo de cinta de papel sensibilizado pasó ante un punto fluctuante de luz. La señal de radio que estaba siendo convertida en un haz de luz que se grabaría sobre el papel fotográfico. El material de grabación medía alrededor de 9 metros de longitud y más de 15 centímetros de ancho. Pasaron las horas con la antena dirigida hacia Marte y la minúscula luz parpadeando con las señales que llegaban sobre la película de papel. En todo el mundo, las naciones participaban dando instrucciones a sus estaciones inalámbricas de que escucharan en espera de señales extrañas. Algunas reportaron resultados, otras no dieron informes. Una estación de Columbia Británica reportó haber recibido una serie de señales asombrosas, consistentes en 4 rayas en clave, repetidas durante muchos minutos. Aficionados de Francia e Inglaterra informaron también haber captado ráfagas de lo que parecía ser una clave sin significado. Lo que recibieron las embarcaciones de la Marina estadounidense, si captaron algo, como era de esperar, nunca fue revelado. Una cosa es cierta: ninguna de ellas obtuvo los mismos resultados que la radiocámara Jenkins, que estaba siendo probada por el Dr. Tutt en nombre del Observatorio Naval de Estados Unidos, dice Edwards. Había funcionado perfectamente, sin el menor contratiempo y en forma notable.
A lo largo de un lado de la cinta se encontraban registrados los puntos y rayas que reportaron otras estaciones receptoras. Al otro lado de la cinta, a intervalos que indicaban un lapso de alrededor de 30 minutos entre las marcas, estaban extraños grupos de señales. El New York Times informó el 28 de agosto en su portada: la revelación de un registro de películas fotográficas de señales de radio durante el periodo de 29 horas en las que Marte estuvo más cerca de la Tierra ha profundizado el misterio de puntos y rayas que reportaron haber oído al mismo tiempo operadores de estaciones poderosas muy separadas. La película revela a lo largo de un lado una disposición bastante regular de puntos en blanco y negro. Al otro lado, a espacios casi equidistantes, hay grupos curiosamente mezclados, cada uno de los cuales toma la forma de una cara humana trazada de manera cruda. El diario agregaba que los hombres de ciencia que examinaron esa asombrosa cinta de señales de radio grabadas, de grupos curiosamente mezclados, cada uno de los cuales toma la forma de una cara humana trazada de manera cruda, se mostraron comprensiblemente perturbados por el resultado extraño. Y en particular fue así porque el mismo inventor no tenía idea de cómo podían ser transmitidas las señales para producir un resultado tan fantástico. Las presuntas caricaturas se fueron una especie de maravilla del séptimo día, dice el autor del libro, hasta que al fin se archivaron y las olvidaron casi todo. Hoy, en Contacto con la Ciencia, la recuperamos del olvido, que, oh casualidad, el 25 de julio de 1976, la sonda espacial Viking 1, enviada al planeta Marte, sacaría una foto espectacular sobre la zona marciana de Sidonia, de una cara monumental, idéntica a la enviada 52 años antes y plasmada en el rollo fotográfico de Jenkins. ¿Era el mensaje que nos quisieron dejar en aquella ocasión? Una pregunta que aún no fue respondida por nadie, y si la saben, nunca fue divulgada. La señal WOW, equivalente a la onomatopeya castellana o español de wow, es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos la captación de una señal de radio que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. El 15 de agosto de 1977, a las 23:16, el radiotelescopio Big Ear, o Gran Oreja, recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. De acuerdo con el protocolo utilizado, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry Eman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW, debido a la anotación que Jerry Eman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. La secuencia de dicha señal fue 6EQUJ5. Durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección han encontrado nada inusual. En 2017 se especuló que la señal podría ser ocasionada por el paso de un cometa y que la señal observada sería el reflejo de la nube de hidrógeno que iba con él. Sin embargo, esta teoría fue desestimada por varios expertos. En noviembre de 2020 se identificó un potencial gemelo del Sol llamado 2MASS 1928-1982-2640-123 dentro de la región, junto con otros 14 potenciales análogos solares con temperaturas entre 5730 y 5830 K. La computadora del Radio Observatorio, en ese momento una IBM 1130 equipada con 1 MB de disco duro y 32 KB de memoria RAM, se encargaba de convertir los datos recibidos directamente por el radiotelescopio a una serie de caracteres alfanuméricos. El software, diseñado por Bob Dixon y Jerry Eman, era bastante sofisticado, ya que hacía continuos chequeos del funcionamiento del equipo y era capaz de ejecutar varios algoritmos de búsqueda simultáneamente, incluidos unos algoritmos de búsqueda capaces de aislar señales pulsantes o continuas. Además, sirvió para solucionar la falta de espacio en los registros de impresora y el ahorro de tinta, ya que se estaba rastreando 50 canales en la frecuencia del hidrógeno neutro, 1420 MHz. Cada fila representaba los resultados de los datos recogidos durante aproximadamente 12 segundos de búsqueda.
Eran necesarios 10 segundos para obtener las intensidades de todos los canales y aproximadamente 2 segundos para que la computadora procesara los datos recibidos. Las columnas representaban las intensidades para los 50 canales en rastreo, de 10 kHz de ancho de banda cada uno, con el canal número 50 situado en el extremo derecho. Para detectar con precisión la intensidad de una posible señal, la computadora basaba las mediciones tomando como referencia la medición anterior. Esto se hacía debido a que el ruido de fondo no es constante en el tiempo y necesitaban tener en todo momento una referencia actualizada del mismo para poder diferenciar lo que es señal de lo que es el ruido. El intervalo más intenso recibido corresponde a la U. La U significa que la señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo. Mucho de este ruido de fondo llega al receptor sin que se vea alterado, pero algunos ruidos pueden provenir de los árboles, de la hierba, u otros objetos circundantes, y algo proveniente del remanente del Big Bang, explosión que se estima habría ocurrido hace 13.700 millones de años. 1420,4056 MHz es el hidrógeno neutro. ¿Y por qué esta frecuencia? Porque es la del elemento más abundante en el universo. Hay millones de frecuencias posibles en todo el espectro radioeléctrico, pero se piensa que cualquier civilización inteligente, lo suficientemente avanzada como para estudiar el universo, debería conocer la radioastronomía y, por tanto, hacer investigaciones radioastronómicas. Si esto es así, deberían conocer la frecuencia natural de emisión del hidrógeno neutro, que al ser el elemento más abundante del universo, proporciona un canal óptimo para la emisión y la recepción de señales. Ya tenemos el canal, pero ¿en qué tipo de onda podemos esperar recibir un posible mensaje? Hay varios tipos de onda que se diferencian por sus características a la hora de imprimirles un mensaje, como son la modulación de frecuencia, FM, la modulación de amplitud, AM, la modulación de fase, la modulación digital, la banda lateral única, etc. Pero de entre todas ellas se destaca una en particular por su capacidad de concentrar gran cantidad de energía en el menor ancho de banda. Esta es la conocida como onda continua, o CW, Continuous Wave, que por ser una frecuencia fija y estable, es la onda óptima para salvar las grandes distancias interestelares, a la vez que se puede escuchar a niveles muy bajos de señal. El código Morse, por ejemplo, se emite en ese canal, CW. El código alfanumérico 6EQUJ5 posee un significado específico. Las intensidades recibidas del espacio se codifican de la siguiente manera: 0, intensidad 0, 1 a 9, intensidad 1, intensidad 9, letra A y B, intensidad 10, intensidad 11 y así sucesivamente. El valor U, la intensidad entre 30.0 y 30.999, fue la mayor jamás registrada por el telescopio. El telescopio Big Ear estaba fijo y empleaba la rotación de la Tierra para escanear el cielo. Por la velocidad de rotación de la Tierra y la ventana de observación del telescopio, este solo podría observar un punto cualquiera durante 72 segundos. Por eso, se da por hecho que una señal extraterrestre se registraría durante exactamente 72 segundos, y que la grabación de la intensidad de esa señal mostraría un pico gradual durante los primeros 36 segundos, hasta que la señal llegara al centro de la ventana de observación del telescopio, para luego mostrar un descenso gradual. Por eso, tanto la duración de la señal WOW, 72 segundos, como su forma, corresponderían a un origen extraterrestre. En el 2017 se cumplían 40 años de esta emisión extraña e increíble en la historia de escucha del espacio profundo y en los anales de los radiotelescopios, señal que aún sigue sin respuesta, a pesar de todos los argumentos jamás comprobados, incluso para los propios astrónomos involucrados, como un ex director del telescopio que lo descubrió, quien afirma realmente en que la señal era de origen extraterrestre. El propio SETI Institute de Búsqueda Extraterrestre le dedicó una nota por su cumpleaños, muy bien redactada, escrita por el astrónomo senior Seth Shostak, donde en una parte leemos: Robert Dixon, quien era el director del Observatorio de Radio del estado de Ohio, en el momento de la detección de la señal WOW, dice que la famosa señal podría muy bien ser digna de su estatus de celebridad. El hecho de que la señal siguiera la forma del rayo del telescopio indicaba que estaba al menos tan lejos como la Luna, unos 384.400 kilómetros, y hacía muy poco probable que hubiera alguna señal que interfiera, señala Dixon. Luego se apagó cuando volvimos a observar esa dirección inmediatamente después, indicando que era de origen inteligente y no un fenómeno natural, afirma con total seguridad el astrónomo. ¿Y quiénes somos nosotros para discutirlo? Él estuvo allí.
Los esfuerzos para volver a observarlo después con otros telescopios, agrega Dixon, no ha tenido éxito, por lo que probablemente seguirá siendo un misterio perpetuo, afirma el ex director del telescopio que hizo el descubrimiento en la década de los 70. Robert Gray, un consumado analista de datos, autor y astrónomo de Chicago, se ha unido al Instituto SETI para usar el Alien Telescope Array para recolectar 100 horas de nuevos datos desde la dirección de la señal WOW, con la esperanza de verlo por segunda vez. Estas observaciones aún están en curso. Las señales del espacio siguen llegando y en distintas formas. Hay una línea de detección muy importante sobre nuestro planeta para ello, y la siguen registrando. Los radiotelescopios son por ahora la única manera de llegar tan lejos como se pueda, sin esperar tanto tiempo. El ser humano quiere contactarse con aquellos que, como nosotros, si existen, también tienen sus propios intereses. Muchos humanos desprecian nuestro planeta, afirmando que es un lugar retrógrado, primitivo, una cárcel, dicen, pero viven en ella, y disfrutan sus bondades donde, a diferencia de otros planetas, por ahora, es imposible la vida tal como la conocemos. Entonces, ¿quiénes son para juzgarla? ¿Enviados celestiales? No. Solo opinan por la libertad de expresión y esas cosas, ya que no tienen fundamento alguno y pertenecen a ese mundo del contactismo que, al no tener prueba tangible, aquí no la aceptamos. No creemos en ese tipo de fanatismo alienígena. No lo negamos todo, porque hay muchas opciones reales a lo que vemos en el cielo y encontramos bajo tierra y agua. Es algo personal. Estos opinólogos son tan humanos como cualquiera y sus aseveraciones despreciando lo nuestro no es más que simplicidad y no resisten la más mínima evidencia. Un ejemplo es el de Carl Sagan, que creía en esto y dedicó su vida y empeño a la búsqueda extraterrestre y de la historia. Lo hemos visto y oído, donde él mismo nos habló de quienes se esmeraron en fundamentar lo que hoy seguimos haciendo, la búsqueda insaciable de la verdad sobre nosotros y nuestro entorno, y más allá. La mejor manera de continuar es seguir el ejemplo de los pioneros que sufrieron por ello, como hoy lo hemos demostrado en esta primera parte. Hay datos sobre mensajes llegados desde el espacio profundo, que fueron olvidados o descartados, como hemos visto, y es bueno que retomemos el camino de por lo menos recordarlos, pero también hay otros que se siguen investigando, y lo desarrollaremos en próximas emisiones, demostrando que solo es cuestión de tiempo y ganas, el momento en que por primera vez aceptemos que alguien nos está escuchando y le hemos respondido. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.